¿Alguna vez te pasó de empezar una tarea un lunes y cuando levantaste la cabeza te diste cuenta que era jueves a la noche? No es que no recuerdes esos 3 días. Claro que sí. Te levantaste, te aseaste, comiste, te fuiste a trabajar, hablaste con gente, hiciste actividades, te volviste a dormir. Pero cuando miras hacia atrás, tu cerebro registra como si hubieran pasado 30 o 35 horas cuando en realidad pasaron más de 80. A eso muchas personas neurodivergentes lo conocemos muy bien y lo llamamos ceguera temporal. No es que estemos pensando pajaritos todo el día y se nos va el tiempo. No es pereza, no es desorganización. Es una dificultad para percibir y gestionar el paso del tiempo. Y muchas veces aparece cuando entramos en hiperfoco. Cuando algo nos interesa o nos preocupa demasiado, nuestro cerebro no quiere una respuesta cualquiera. Quiere la respuesta definitiva, la que resista todas las preguntas. Y ahí empieza la trampa. En mi caso, los dilemas existenciales son un imán. Llega una pregunta a mi cabeza y abre varios canales de análisis al mismo tiempo. Empiezo a mirar el problema desde todos los ángulos posibles, incluso desde puntos de vista que yo no sabía que tenía. Busco pruebas, busco conexiones, busco explicaciones que encajen entre sí. Eso consume una gran cantidad de energía mental y mucho tiempo, muchísimo tiempo. Recuerdo un hecho familiar que me acompañó durante más de 20 años. 20 años estuve buscando una explicación. Mientras tanto nacieron mis hijos, viví en 2 países, cambié de ciudad, trabajé, conocí gente, la vida seguía. Pero por dentro, una parte de mí seguía intentando resolver el mismo enigma y todo, absolutamente todo, estaba teñido por esa búsqueda. Hoy entiendo que no era una obsesión porque sí. Era un cerebro autista y TDA intentando cerrar un ciclo que sentí incompleto. Ahora te pongo un ejemplo mucho más cotidiano y más ligero. Imaginemos que tengo que entregar un trabajo con fecha límite. Antes del diagnóstico, mi primera sensación hubiera sido agobiante. Hubiera sido la de que tenía que escalar, no sé, el Everest en hojotas y sin material. Algo parecía imposible. Entonces hacía 2 cosas. La primera era convencerme de que podía resolver todo en un par de días, lo cual me habilitaba la posibilidad de encerrarme adentro de mi camarón para temblar adentro de miedo. Y la segunda llegaba cuando descubría que el tiempo no alcanzaba y entraba en hiperfoco. O sea, me ponía en pánico, en modo peligro. Si yo hubiera conocido mi diagnóstico antes, probablemente habría aprendido a regularme mucho antes y mucho mejor. Y habría sido más compasiva conmigo misma. Porque al olvidarnos de descansar, al habernos fijado solamente 2 días y pensado que en 2 días podíamos terminar el trabajo, cuando más se acercaba la fecha, yo más en pánico entraba, todo me parecía un desastre y me venía esa voz que siempre dice: es todo un desastre, está desprolijo, se van a dar cuenta que sos un fraude. Era el síndrome del impostor envalentonado por años de masking. Con todo esto te quiero decir que cuando nosotros estamos con sobrecarga, se viene todo junto. Por eso es importante aprender a regularnos, porque eso se puede regular. Entonces, cuando aprendes a regularte, ya no vivís esos procesos igual. No porque desaparezcan, sino porque ahora entendés qué está pasando. Yo, por ejemplo, ya no intento subir el Everest de una vez. Lo divido en piedritas, lo divido en pequeños tramos realizables. Pude entender que mi cerebro no funciona peor o funciona mal o es defectuoso. Funciona distinto. Entonces, cuando le doy la estructura que necesita, deja de estar en modo reactivo. ¿Y por qué pasa todo esto?
porque nuestro cerebro está preparado para detectar amenazas. Ese mecanismo que fue fundamental para la supervivencia durante miles de años. El problema es que en muchas personas neurodivergentes, especialmente cuando también hay ansiedad, traumas o años de enmascaramiento, ese sistema de alarma puede quedar encendido mucho más tiempo del necesario. Y entonces aparece la visión de túnel y toda la atención se concentra en un único problema. Y ahí es cuando todo lo demás desaparece del radar, incluso el tiempo. Las horas pasan, el cuerpo se cansa, se hace de noche, amanece otra vez, pero tu cerebro sigue intentando resolver la misma situación como si todavía estuviera frente a un peligro inmediato. Y cuanto más tiempo permaneces ahí, más difícil resulta salir. La buena noticia es que el cerebro también puede aprender a salir de ese estado. Obviamente no es de un día para el otro. Es todo un proceso que empieza con una decisión. Empieza con el diagnóstico, pero después empieza con la decisión de tomar lo positivo a ese diagnóstico. Y si bien las herramientas que te voy a compartir no van a reemplazar nunca un tratamiento cuando hace falta, pueden ayudarte a recuperar el eje cuando sentís que el tiempo se te escapó de las manos. La estrategia 1, volver al presente. Todas estas estrategias que te voy a dar son chiquitas y las podés hacer en cualquier lado, en tu trabajo, en tu casa, en una reunión, donde sea. De última, si te da mucha vergüenza, te metes en un baño y lo haces para regularte. Entonces, volvé al presente. Ponete de pie, apoya bien las plantas de los pies sobre el suelo, sentí el contacto con el suelo y sentí el peso de tu cuerpo en la planta de los pies. Ahora miras de frente, decís tu nombre completo, decís dónde estás y la fecha en la que estás. Y agregás una pequeña frase, ahora voy a, y vos la completás con una pequeña acción. Ahora voy a escribir un archivo, ahora voy a tomar un vaso de agua, ahora voy a completar ese trabajo que tengo pendiente. O sea, no pienses en toda la montaña. Pensá únicamente en el próximo paso, que obviamente no es aleatorio. Vos ya lo tenés en el calendario gigante y en una agenda, por ejemplo. Pero lo que te quiero decir es que con este ejercicio vos le vas a dar a tu cerebro 3 coordenadas fundamentales. ¿Quién sos? ¿Dónde estás? ¿Y cuándo estás? Y eso te ayuda a salir de la visión de túnel así. Estrategia 2, fricción térmica. Este también es súper fácil. Frotás las manos hasta sentir bastante calor, generar bastante calor. Y después las apoyas suavemente en el cuello sin presionar, solo para sentir el cambio de temperatura. Ese estímulo nuevo lo que va a hacer es que va a interrumpir por unos segundos el circuito de hiperactivación y le recuerda a tu sistema nervioso que hay algo más además del problema que está intentando resolver. Vamos con el tercero, abrir el campo de atención. Cerra los ojos y escucha. Busca 3 sonidos y trata de definir cuál está más lejos y cuál está más cerca. Es un ejercicio muy simple, pero obliga a tu cerebro a volver a registrar el espacio que lo rodea. Y cuando recuperas el espacio, también empezás a recuperar el tiempo. Ahora quiero cerrarte con una idea. Durante muchos años yo pensé que mi problema era que yo era un desastre, que estaba fallada, que no sabía organizarme y no había vuelta atrás. Mi verdadero problema era que estaba intentando medir el tiempo con un reloj que funcionaba de manera distinta y yo no lo sabía. Conocer mi diagnóstico no hizo desaparecer la ceguera temporal, pero sí hizo desaparecer algo mucho más pesado, la culpa. La culpa de ser distinta, la culpa de no poder hacer lo que para los demás parece ser tan fácil. Porque cuando entendés cómo funciona tu cerebro, dejás de pelearte con él y empezás a construir estrategias para poder funcionar en sinergia. Si este video te hizo sentir menos solo, compartilo.
Puede ser el mapa que hoy alguien esté necesitando. Y si esta es la primera vez que pasas por Tribu Fénix, te doy la bienvenida. Somos una comunidad de neurodivergentes y sobrevivientes de abuso narcisista que estamos armando mapas para salir del trauma y reconstruirnos. Y ahora, si te animás, déjame en comentarios. ¿Cuándo fue la última vez que la ceguera temporal te hizo mirar el reloj y pensar, ¿cómo puede ser que ya hayan pasado tantas horas? Gracias por estar acá, por acompañarme. Nos vemos en el próximo episodio.